Te damos gracias, oh Dios, por este día maravilloso que nos permites vivir, disfrutarlo. Nos has permitido compartir con nuestros seres que amamos. Te damos gracias por este momento de poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Ayúdanos a tener más luz, más paz, más tranquilidad, para así irradiar esa luz que emana de los cielos a través de nosotros y de nosotros a nuestros semejantes. Que tu luz divina de paz y de amor nos acompañe hoy como todos los días de nuestra vida. Así sea. Así sea. Bien, vamos a continuar nuestro estudio del libro Obras Póstumas y hoy vamos a empezar a estudiar la naturaleza del Cristo o de Cristo. Y Allan Kardec en este primer ítem nos va a decir fuente de las pruebas sobre la naturaleza de Cristo. Y vamos a recordar de que la vida siempre nos ha mostrado diferentes fases de Jesús. Un Jesús histórico que la historia ha registrado, un Jesús del Evangelio, según la creencia religiosa de cada uno de nosotros. Y es ahí que cuando vamos a ir mirando la historia y recordando de que la cuestión de la naturaleza del Cristo ha sido debatida desde los primeros siglos del cristianismo. Y podemos decir que todavía no se ha resuelto, pues se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Y que las diversas opiniones que se han originado sobre la naturaleza del Cristo se ha ido dando a través de hombres, nos dice, ilustrados, hombres talentosos, escritores versados en las ciencias teológicas, y que al concluir que dichos conceptos o dichas dogmas no concordaban con su ideología, lo fraccionaron y crearon sus propias iglesias, sus propias doctrinas. Y es ahí cuando vemos nosotros nacer hasta el día de hoy las diversas teorías y diversas iglesias con sus dogmas admisibles conforme al líder religioso que lo está formando. Por eso es que en esta noche vamos a ir viendo no al Jesús divino, sino al Jesús hombre, a ese Jesús que caminó entre nosotros, que caminó de pueblo en pueblo llevando su luz, que caminó llevando la esperanza. Y Allan Kardec nos va a decir que para hallar las palabras correctas para definir a Jesús el Cristo, nos debemos basar en los hechos reales, dado de que Jesús no dejó nada escrito. Los únicos escritos que tenemos son los 4 evangelios canónicos y los libros apócrifos que han aparecido a partir de los años 1960. Y nos recuerda de que ningún historiador contemporáneo a Jesús ha escrito algo por lo menos de él. Pero eso no nos tiene que llevar a conclusiones de mirar y decir si no hay nada escrito, Jesús no existió. Recuerden de que una vez que empieza la persecución de los cristianos con el emperador Nerón, todos los escritos han sido borrados, quemados, eliminados. Y si había alguna persona que se oponía, también era quemado, torturado. Sí, entonces
no es raro de no encontrar historias sobre el Jesús histórico que pisó la tierra y vivió en la época del Imperio Romano. Y entonces vamos a ir analizando esta noche cuál fue la naturaleza humana de Jesús, recordándonos lo que nos dice Kardec en el libro de los Espíritus, de que todos gozamos de un cuerpo. Allá en el mundo espiritual planificamos qué cuerpo vamos a habitar, qué características va a tener este cuerpo para albergar a nuestro espíritu. Y es lo mismo que pasó con Jesús. Cuando va a planificarse su encarnación, o llega el momento en que Él debe encarnar, todo el cosmos, todo el universo se preparó para este momento. Los evangelios apócrifos, que no están en el canon bíblico, nos narran esta historia de cómo la espiritualidad superior, la divinidad entera, se puso en acción para la encarnación de este ser, espiritualmente puro, de un conocimiento muy, muy elevado, aún superior a la jerarquía angelical, cuyo cuerpo tuvo que haber sido preparado con muchos, muchos siglos de anticipación, tanto de los papás carnales como del cuerpo que lo iba a habitar. Por eso es que los evangelios nos narran cuando este ser nació, aún los ángeles cantaban para armonizar el ambiente en el cual este ser había nacido. Y que cada animal, que cada circunstancia estaba colocado perfectamente en el lugar y en el momento adecuado para dar esa energía vibratoria para reequilibrar a este ser. Por eso es lo maravilloso de ver esta encarnación de Jesús y compararlo con lo que nos han narrado los evangelios y trasladarlo a la codificación de la doctrina espírita, en la cual entendemos y comprendemos por qué Kardec y la espiritualidad superior van a decir que Jesús es el modelo perfecto que nosotros debemos seguir. ¿Ya? ¿Y por qué tuvo que ser este ser 100% humano? Para mostrarnos a cada uno de nosotros que si Él pudo hacerlo en medio de tanta dificultad, de tanta oposición, nosotros también podemos lograrlo. Es una inspiración su vida, su mensaje, escuchar su doctrina tal cual Él lo enseñó, el camino del perdón, para que cada uno de nosotros empiece a dejar esas franjas oscuras del resentimiento, del odio, de la venganza. Él caminó enseñándonos la transformación interior, mencionándonos siempre de que lo que es por dentro es por fuera. Y que mirar nuestro mundo interior hace que nosotros no solamente miremos las virtudes y los defectos que trae todavía nuestro ser espiritual, sino que nos permite ver en qué estado evolutivo estamos, en lo material, en lo mental o en lo intelectual. Cómo anda esa relación de la materia con la mente y con el espíritu, para que nosotros podamos integrar esos tres factores y hacer la unicidad, ser uno solo en las tres vibraciones que es nuestro ser. Por eso es que Jesús siempre mencionaba
somos uno. Y Allan Kardec en la codificación nos va a volver a recordar, por eso se llama la doctrina consoladora. Nos va a volver a recordar estas palabras de Jesús, que nuestro ser es uno, cuerpo, espíritu y mente deben ser uno, para que así podamos caminar en ese sendero de luz diseñado por el plano divino. Y si bien Jesús nos va a decir, este ser que miraba a todos y decía, el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes, que no era necesario buscarlo fuera, que miraba a todos con compasión y ante todo nos miraba como a seres iguales a Él. Un Jesús que, como nos dice también la inteligencia artificial cuando analizó el manto de Turín, y da sus resultados diciendo de que el cuerpo que habitó ese manto, que cubrió ese manto, estaba quemado por el sol. Los pies, parte de las manos, el rostro, mostrándonos a este Jesús que la doctrina espírita nos va a decir es nuestro hermano mayor. Una persona que tenía hambre, que tenía sed. Una persona que tenía esa necesidad de expresar lo que sentía a través de las palabras y lo expresaba con tanto amor que tocaba las fibras íntimas de aquellos que lo escuchaban. Un Jesús que ante el dolor también se quebrantaba, también sufría. No solamente para decir, oye, soy hombre, soy humano igual que ustedes, sino que él también sentía ese vacío que deja un ser querido que va para el más allá. Que cuando a veces nosotros perdemos a nuestros padres, que normalmente ya están ancianitos, y la gente nos dice, bueno, mi sentido pésame, ya estaba viejito, no llores, estaba enfermito. Nosotros no lloramos su vejez, no lloramos su enfermedad, lloramos ese vacío que deja en nuestro corazón. Y que muchas veces, a pesar del tiempo que pasa y las personas que llegan a nuestras vidas, ese espacio no se puede llenar. Es eso lo que Jesús nos enseña cuando llora ante la tumba de Lázaro. El vacío que deja ese amigo en su ser. Porque Jesús compartió con Lázaro desayunos, almuerzos, tardes inolvidables de charlas, de compartir, de reír. Y al sentir que ese amigo no está, siente ese vacío en su corazón. Un Jesús tan amoroso, que a pesar que muchos dirán, lo vas a resucitar después, Él no está viendo el después, está viendo el hoy. Hoy siente dolor, hoy siente ese vacío, hoy siente correr esas lágrimas por sus mejillas. Al igual que todos nosotros, cuando alguien que hemos querido mucho y ha compartido sus días, su vida, a partir. Por eso es que la empatía nos va a decir, es una de las piezas fundamentales que debemos aprender a cultivar y que nos va a permitir compartir los unos con los otros en la fraternidad universal.
Si nosotros queremos analizar la vida de este hombre, en esa maravilla, en la simplicidad de su vida, pero en esa maravilla que fue su existencia terrenal, sin importar cuántos años ha estado en este mundo. Allan Kardec nos va a decir, vayan siempre a revisar lo único que tenemos que nos han dejado por escrito. Y ahí podamos empezar a apreciar a esta persona, no de acuerdo a las deducciones que hicieron ya los otros estudiosos, los teólogos, los escribas sobre este ser, sino que nos pide a cada uno de nosotros que lo analicemos y lo comparemos, pero desde nuestra propia vivencia, sin necesidad de concordar o no con aquellas otras opiniones que se han generado a través de los siglos. Y es entonces que nosotros vemos esa obligación que tenemos de poder percibir con nuestros sentidos a este ser en la naturaleza de su vida. Y lo vamos a mirar cómo Jesús entra en el desierto. En un desierto donde se va a preparar, donde Él va a aprovechar cada segundo, cada minuto de haber estado ahí para alcanzar esa unificación de su ser, material, mental y espiritual. Y que nos va a dejar las lecciones más importantes para nuestra vida. De que no importando en qué momento estamos, siempre tendremos un desierto que nos espera. Momentos de angustia y de desesperación. Momentos en que nuestro ser espiritual se quebranta. No ve la luz, solo ve oscuridad, desesperación, angustias. Aquello que la psicología lo va a llamar la noche oscura de tu alma. Y las recomendaciones que nos da este hombre maravilloso. Recuerda que hay un Dios junto a ti, que no importando las circunstancias o las dificultades tan grandes que estés atravesando, Dios y la espiritualidad superior, ángeles y arcángeles siempre están a tu lado. Por eso es tan importante lo que nos dice Kardec, vayan y revisen a los autores sagrados para apreciar a esta persona. La naturaleza de Jesús, que empezó a mostrarnos que el orgullo, la vanidad, el egoísmo, no nos acerca a Dios, sino nos aleja. Y que deberíamos practicar la humildad, la benevolencia, que deberíamos empezar a practicar los actos para generar la paz en nuestro ser. Porque cuando tenemos paz, podemos descansar tranquilamente. Y eso es lo que Jesús nos muestra. Cuando los evangelistas nos van a narrar, Jesús duerme en la barca y a su alrededor hay una tempestad. Pero Él duerme. ¿Por qué duerme? Muchos dicen porque estaba cansado, estaba tan fatigado que su cuerpo no dio más, se durmió. Pero Él duerme porque tiene paz.
porque su ser espiritual está en tranquilidad, está en equilibrio, está en armonía. Descansa en la dulzura, porque Él no se está fijando lo que está pasando a su alrededor, no se deja influenciar por las circunstancias de la vida, porque Él sabe en su ser que lo puede transformar. Y es eso lo que nosotros debemos recordar también. Cuando tenemos esos insomnios que no nos permite descansar en las noches, cuando las pesadillas vienen a nuestros sueños, recordar que hemos perdido la paz y que debemos empezar a generar momentos, palabras, situaciones que generen esa paz nuevamente en nuestro ser. Por eso es que Jesús va a decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así también nosotros, al mirar a este ser humano, enseñándonos ese paso a paso que debemos seguir, también vayamos sembrando en nuestro diario caminar, en nuestras familias, en nuestros hijos y en aquellos que por ventura divina se acercan a nosotros, sembremos la semilla de la paz. ¿Y por qué es tan importante para nosotros el eliminar esas vibraciones del ego, del orgullo, de la vanidad? Porque los niños y las personas que actúan y vibran como niños también, sin importar la edad, sienten esa tu vibración armoniosa, sienten esa energía de dulzura que estás emanando. Y entonces los niños te saludan, te sonríen, hasta a veces te mandan besos y ni te conocen. Pero sí se conocen estos seres la luz que estás emanando, la intensidad con la cual estás emanando esas vibraciones armoniosas que siente tu ser espiritual. Por eso es que Jesús va a decir, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y trae a un niño y le dice, aquel que se comporta como un niño. Es el mayor en el reino de los cielos. Porque un niño ama, un niño perdona naturalmente. No necesita siquiera que le digas, perdonale. Ya lo perdono en el instante. Por eso mirar a Jesús hombre es mirarnos a nosotros mismos, reflejándonos en esas buenas obras que si no lo estamos haciendo es el momento de hacerlo. Para que nuestra vida no solamente quede en palabras, sino quede en acciones. Y que esos corazones tan tiernos que son de los niños, preparados para ser sembrados, tengamos la buena semilla de sembrar en esos corazones la verdad. Para que sus vidas también reflejen esa grandeza de vivir en la verdad. Y para que esa luz del reino de Dios de paz, de armonía, de dulzura, sea emanada en nuestro mundo. Para que nuestro diario vivir sea con amor. Y no tengamos que estar esperando a desencarnar y que nuestro espíritu sea llevado a un plano superior para recién gozarnos de esas energías. Cuando Jesús vino a la tierra,
nos enseña de que el disfrutarlo es desde el hoy. Y aprendamos eso, a disfrutar la vida y a maravillarnos con las cosas ordinarias que pasan cada instante en nuestro ser. Y es así que Jesús, en ese caminar que tiene, va a llegar hasta Samaria. Y como todo ser humano, tiene sed. Porque la calor es intenso. Y va a solicitar a una mujer que los judíos no se acercaban para nada, no porque era mujer, sino porque era samaritana. Samaritanos y judíos se odiaban como ahora se odian, ¿no es cierto? En la franja de Gaza era igualito también en los tiempos de Jesús, solo que no había misiles para matarse. Pero cada palabra, cada insulto que se lanzaban tenía el mismo efecto. Y Jesús nos da una enseñanza ahí, no como el ser divino que vamos a verlo, sino como ese hombre, como ese maestro de maestros, enseñándonos a qué, a que las personas difíciles, aquellos que nos hacen, como decimos, nos renegar todos los días, son en sí la bendición en nuestra vida porque nos están moviendo a despertar nuestras virtudes. Y por eso es que Jesús en este encuentro con esta mujer nos va a enseñar eso, a que cuando nos encontramos con personas que son difíciles para nosotros, el tratarlos, o el que sentimos esas energías de repulsión, debemos ser agradecidos con Dios, porque nos está mostrando algo que debemos mejorar, que tenemos la oportunidad de cambiar y de transformar. Jesús no solamente fue aquel que nos dejó un camino para seguir, sino que cada enseñanza y cada palabra todavía resuena en nuestro ser para que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos reconociendo que hay muchas cosas aún hoy que debemos cambiar, que debemos mejorar, que a pesar de la luz que ya hemos generado a través del estudio, de la oración, de la meditación, de ese cambio que hemos ido generando a través del tiempo, aún así tenemos todavía zonas oscuras a los cuales hay que llevar la luz, hay que llevar la comprensión, hay que llevar la esperanza para abrazar a ese ser espiritual que llevamos dentro y en un abrazo integral, cuerpo, espíritu y mente, se origine en nosotros primero esa unicidad que Dios pide a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hagamos ese autodescubrimiento, ese autoanálisis de nosotros mismos, vamos a poder recién comprender de que aquello que Jesús lo expresó a esta mujer, que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, y que el día ha llegado, y que la hora es hoy. Para cada uno de nosotros es empezar hoy este nuevo caminar. Es verdad que no vamos a poder cambiar nuestro pasado, ya está escrito, pero sí podemos escribir una nueva historia, que si bien no va a cambiar nuestro pasado, pero sí va a cambiar nuestro porvenir. Jesús hablaba de igualdad, justicia y perdón. Esa era la base fundamental de su doctrina.
Justicia no solamente de Dios hacia nosotros, sino de nosotros con nuestros semejantes, que debemos vivir siempre haciendo a los demás lo que los demás quisiéramos que hagan por nosotros. Igualdad, mirándonos los unos a los otros como esos seres creados por el mismo Dios, sin ninguna diferencia entre hombres ni mujeres, y que la única diferencia que hay entre nosotros es simplemente nuestra franja vibratoria. Y el perdón es ese pendón, esa bandera que usó Jesús para vencer y conquistar el mundo. Jesús no hizo ni un disparo a nadie para conquistar, no agredió a nadie, más al contrario, su vida fue un ejemplo del perdón, de la misericordia. Y con esas dos palabras que parecen simples, conquistó el mundo. Y si Jesús pudo conquistar el mundo, ¿qué nos falta a nosotros para hacerlo? Por eso es que Allan Kardec, en el libro de los espíritus, nos va a decir, ya en los capítulos finales del libro, la justicia son las llaves que van a abrirnos las puertas del reino de los cielos. Ser justos con nosotros mismos, en comprendernos quiénes somos, qué hacemos aquí, de dónde hemos venido, qué debemos hacer para volver a ese lugar del cual venimos. Y es eso lo que Jesús nos enseñó. Él vino de las esferas crísticas, de esos mundos puros donde los espíritus puros están. De que Él miró, nos dice la historia en el Antiguo Testamento y los profetas no canónicos también. De que Él miró a nuestro mundo y vio el estado evolutivo de la humanidad y vio que se estaba perdiendo en el materialismo unos, otros se estaban perdiendo en la mente, en las leyes, y se estaban olvidando del tercer elemento que era el espiritual. Y en esa compasión que Él siente al mirar cómo una humanidad, un mundo se está perdiendo, Él decide encarnar como hombre, como todos los seres humanos. Deja su mundo, ese mundo glorioso que ya lo conquistó en otras generaciones, en otras eras, para venir a hacerse, como nos dice, inferior a los ángeles, para asemejarse a nosotros y mostrarnos que Dios habita en nuestro ser. Por eso Él decía, el reino de Dios está dentro de ustedes. Neolucio nos va a decir en Jesús en el hogar, en el libro Jesús en el hogar, que Dios no habita en templos hechos de piedra o de mármol, que Dios habita en el templo vivo que eres tú, que soy yo, que somos todos. Jesús, ese hombre maravilloso que vivió para enseñarnos que en lo ordinario está lo extraordinario, que en la humildad está el camino
de la superación y la renovación. Jesús que caminó por los desiertos, que salió de un pueblo prácticamente olvidado por su misma nación y más por el Imperio Romano, que era Galilea. Que nos enseña a cada uno de nosotros a que miremos a nuestra familia y que lo miremos como esa oportunidad que nos ha dado esta familia para que nosotros podamos venir, encarnar y ocasionar esa transformación, renovación y el cambio. Tal cual Él también lo hizo. Él no miró las dificultades de la época. Él no miró y no como obstáculo el sol, el desierto, la incomprensión de la gente. Él no lo miró como obstáculo, sino lo miró como oportunidades para desarrollar su doctrina, su enseñanza, dejar la huella para que siglos después la humanidad siga esas mismas huellas de regreso a ese reino divino donde habita Dios. Por eso mirar a Jesús a partir de hoy sin esa divinidad, sino como el hombre que vino a enseñarnos a amar, no solamente de palabras, sino de hecho, que vino a mostrarnos que hombres y mujeres somos iguales, con la misma misión, con los mismos retos en la vida. Los evangelios apócrifos que encontraron en Nag Hammadi, de Felipe, de Tomás, de María Magdalena, en especial de Tomás y Felipe, nos dice de que cuando Jesús se encontró con María Magdalena o María de Magdala en las orillas del mar de Galilea, él no la miró como a una inferior. Él la llamó la Sofía, la madre de las humanidades, y le preguntó si estaba lista para empezar el ministerio como él lo iba a hacer. Recordándonos que en Sofía es traducción, o sea, significa sabiduría. Y Jesús al mirarla le dice, la sabiduría está lista. Y es la misma pregunta que nos hace hoy a cada uno de nosotros. Ya tienen la sabiduría, el conocimiento para hacer la obra a lo cual han venido a este mundo. Ya están listos para irradiar esa luz divina en este mundo que aún tiene penumbras, que aún sufre, que aún gime. En este tema de lo que es el estudio de la naturaleza de Cristo y en todos los ítems que van a venir después de este, Allan Kardec lo va a estudiar a nuestro maestro de maestros, como a ese hombre que sufrió, que amó, se cansó, durmió, lloró, sintió la tristeza, sintió el vacío en su corazón, sintió todo lo que nosotros sentimos en nuestro diario vivir. Pero aún así,
Él tenía ese valor de elevar los ojos al cielo para decirle a Dios Padre que aquí estamos, que aquí está Él para enseñar a la humanidad el camino de regreso hacia su reino. Y que hoy nosotros somos también llamados a hacer un trabajo igual. Ya tenemos el camino hecho, solo tenemos que encontrarlo y seguirlo. Ya tenemos el ejemplo, como nos dice en el libro de los Espíritus, el ejemplo perfecto a seguir. Y la pregunta que les voy a dejar a cada uno de ustedes es, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Qué representa el Cristo en tu vida, en tu familia? El reino de Dios está dentro de ti. Y Juan el Evangelista nos va a decir, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú escuchas mi voz y abres tu corazón, yo entraré en ti. Hoy es ese día para cada uno de nosotros. Hoy es ese momento de escuchar su voz y de poderlo decir, heme aquí, Señor. Por su atención, muchísimas gracias.